Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos adentramos en un terreno que ha hecho suspirar a más de uno, una historia que parece sacada de una telenovela, pero que según los rumores y los gestos podría ser muy real. Vamos a hablar de Can Yaman y de Meth Ozdemir, dos nombres que resuenan con fuerza en el universo del entretenimiento. Han estado en el ojo del huracán mediático por su supuesta relación, y hoy vamos a explorar la fascinante idea de que Can Yaman, nuestro guapo y carismático actor, haya declarado su amor a Meth Ozdemir, no solo una vez, sino en todos los idiomas posibles. ¿Será cierto? ¿Qué indicios tenemos? ¿Cómo ha sido este presunto romance que ha cautivado a miles? Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, a buscar las pistas y a dejarnos llevar por la magia de esta potencial historia de amor. Y antes de sumergirnos de lleno, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras increíbles historias y análisis. Comencemos. Todos conocemos a Can Yaman, ese torbellino de carisma y galanura que ha conquistado corazones en todo el mundo, y a Meth Ozdemir, la talentosa y bellísima actriz que ha brillado con luz propia en innumerables producciones. Sus caminos se cruzaron de forma muy especial en la serie Erkencikus, donde interpretaron a Candy Beat y Sanem, una pareja que hizo que millones de espectadores vivieran cada escena con intensidad. La química entre ellos era palpable, explosiva, de esas que se sienten a través de la pantalla. Y es ahí, en ese torbellino de escenas románticas, miradas cómplices y diálogos apasionados, donde muchos comenzaron a sospechar que algo más que una simple actuación estaba sucediendo. Las redes sociales ardían con cada foto juntos, cada rumor, cada posible indicio. Pero vamos a lo que nos trae hoy, la supuesta declaración de amor de Can Yaman a Meth Ozdemir en todos los idiomas. Esto suena a película romántica de Hollywood, ¿verdad? Imaginen la escena, Can con su voz grave y seductora, mirando a Meth a los ojos, y en cada idioma que conoce, proclamando su amor. ¡Qué fantasía! Y aunque no tengamos una grabación oficial donde Can esté recitando Te amo en griego, árabe, inglés, español, italiano y hasta en turco, la realidad a menudo se esconde en pequeños gestos, en palabras dichas en entrevistas, en miradas que lo dicen todo. Los rumores de su romance comenzaron a tomar fuerza durante las grabaciones de Erkencikus. Se hablaba de escapadas juntos, de encuentros secretos, de una relación que traspasaba la pantalla. Can Yaman, conocido por ser un hombre apasionado y directo, no ha sido tímido a la hora de expresar admiración por sus compañeras de escena. Sin embargo, con Meth, la cosa parecía ser de otra magnitud. Las entrevistas conjuntas se volvieron un campo de juego para los paparazzi y los fans, analizando cada palabra, cada gesto. Si Can elogiaba la belleza de Meth, si ella sonreía nerviosamente ante sus cumplidos, si compartían anécdotas que sugerían una intimidad especial, todo se magnificaba. Y hablando de idiomas, Can Yaman tiene una conexión especial con varios de ellos. Sabemos que habla turco, por supuesto, su lengua materna. Pero también se le ha visto desenvolverse con soltura en italiano, gracias a sus proyectos en Italia, donde es una auténtica celebridad. Incluso ha demostrado tener nociones de inglés, un idioma universal en el mundo del entretenimiento. Y si pensamos en su ascendencia, su padre tiene raíces albanesas, lo que podría abrir la puerta a otras lenguas en su círculo familiar. Imaginen a Can en un momento íntimo susurrándole a Meth, Seni seviyorum, te amo, y love you. Cada palabra pronunciada con la misma sinceridad, con la misma devoción. Los fans más acérrimos de la pareja, los Canem, han sido los encargados de recopilar todas las posibles pruebas. Han revisado entrevistas antiguas, publicaciones en redes sociales, incluso comentarios de amigos y colegas. Se dice que en alguna ocasión, Can, rodeado de fans extranjeros, respondió a un saludo con un cariñoso "I love you", que en ese contexto, muchos interpretaron como un guiño a Meth presente o en su mente. O quizás en una conversación privada, sabiendo de la admiración que Meth sentía por algún actor o artista de otra nacionalidad, él mismo se encargó de traducir y pronunciar frases de amor en ese idioma, como un detalle romántico para impresionarla. Y no olvidemos las entrevistas donde se les preguntaba directamente sobre su relación. Las respuestas evasivas, las sonrisas cómplices, los momentos de silencio cargados de significado. ¿Cuántas veces se habrán dicho te quiero el uno al otro, no solo en turco sino en las lenguas que ambos conocen, o que uno de ellos ha aprendido por amor? La idea de que Can Yaman, un hombre de mundo con una gran facilidad para conectar con personas de diferentes culturas,
haya decidido expresar su amor a la única mujer que realmente le importa en todos los idiomas que conoce, es una imagen poderosamente romántica. Pensemos en los detalles. Podría haberle regalado un libro de poemas en francés, o haberle dedicado una canción en español que ambos adoran. O quizás en un viaje romántico a Italia, en medio de un atardecer sobre el Coliseo, le haya dicho te amo con una pasión que la haya dejado sin aliento. Estas son las pequeñas cosas que hacen que una historia de amor sea inolvidable, y la historia de Can y Demet, real o imaginada, tiene todos los ingredientes para serlo. Además, Can Yaman es conocido por ser un hombre que vive intensamente sus emociones. No teme mostrar su afecto, su admiración. Y si hablamos de Demet Özdemir, la suya es una belleza exótica, una inteligencia que brilla y un talento que la hacen única. No es de extrañar que un hombre como Can se haya sentido cautivado por ella. La admiración mutua siempre es un ingrediente clave en cualquier relación sólida. Y si esa admiración se traduce en un lenguaje universal, como el amor expresado en múltiples idiomas, eso es oro puro para las historias románticas. Los fans que han seguido de cerca sus carreras saben que han tenido altibajos, momentos de cercanía y también de distanciamiento, o al menos, de un silencio mediático que dejaba espacio para la especulación. Sin embargo, la huella que dejaron en Erkenci-Kuş es imborrable. Y es precisamente esa huella la que alimenta la esperanza de muchos de que su conexión fuera real y profunda. La idea de que Can Yaman, un actor que representa la masculinidad moderna, el éxito y el encanto, haya decidido desbordar su corazón en tantos idiomas para una sola mujer, eleva la leyenda de este supuesto romance a niveles épicos. Y si en lugar de una única declaración grandiosa, se tratase de una serie de pequeños gestos, de momentos únicos a lo largo de su relación. Quizás una vez en un viaje a Grecia, donde Can tiene familiares, le dijo Sigma con una dulzura inesperada. O tal vez aprendió frases de otras lenguas que Demet le contó que le gustaban, simplemente por el placer de verla sonreír. La autenticidad de estos gestos es lo que los hace tan poderosos. No se trata de alardear, sino de demostrar un profundo conocimiento y amor por la persona amada. En el fondo, esta historia, real o fruto de la imaginación colectiva de los fans, nos habla de la universalidad del amor. El amor no entiende de fronteras ni de idiomas. Se expresa con miradas, con caricias, con palabras que resuenan en el alma. Y si Can Yaman, con su carisma global, ha decidido usar su habilidad para los idiomas para conquistar y mantener el amor de Demet Özdemir, entonces estamos ante una de las historias de amor más fascinantes del mundo del espectáculo. Incluso si nunca llegamos a tener pruebas concluyentes, la simple idea de que esto haya ocurrido es cautivadora. Nos permite soñar, imaginar y creer en la magia de las conexiones humanas que trascienden las barreras. Can Yaman y Demet Özdemir, dos estrellas brillantes, y la posibilidad de un amor que habla todos los idiomas. Es un escenario digno de una película, ¿no creen? Consideremos el contexto de sus carreras. Can Yaman, tras el éxito de Erkenci-Kuş, se convirtió en un fenómeno internacional, especialmente en Italia, donde su atractivo y carisma le abrieron las puertas a proyectos importantes y a una legión de admiradores. Demet Özdemir, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía, consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas. La vida de estas dos estrellas, marcada por la fama, los viajes y las constantes exposiciones mediáticas, sin duda añade un toque de drama y complejidad a cualquier relación que puedan haber tenido. Los fanáticos, siempre atentos a cada detalle, han desenterrado fragmentos de entrevistas donde Can ha hablado de su amor por la vida, por la aventura, y por las conexiones humanas profundas. Si bien nunca ha sido explícito sobre Demet en términos de declaraciones de amor en otros idiomas, su retórica sobre la comunicación y la comprensión entre las personas podría interpretarse como un reflejo de su deseo de trascender las barreras, incluso las lingüísticas, en sus relaciones personales. Imaginen un escenario en el que tras un intenso día de rodaje, Can y Demet se encuentran solos, la conversación fluye y él, con una sonrisa pícara, le susurra en italiano, «Sei la mia anima gemella», o quizás, recordando alguna película francesa que ella adora, le dice con dulzura «J.E.T. aimé». La idea de que un actor con una proyección internacional tan vasta, expuesto a diversas culturas y lenguajes, haya decidido invertir tiempo y esfuerzo en dominar o al menos utilizar fragmentos de otros idiomas para expresar sus sentimientos a una sola persona, es una demostración de un amor profundo y dedicado. No se trata solo de decir te amo, sino de hacerlo de una manera que sea íntima y personalizada, que demuestre que él la conoce, que entiende sus gustos y que está dispuesto a ir
más allá para hacerla sentir especial. Además, Can Yaman ha sido conocido por su personalidad apasionada y a veces impulsiva. Esto, sumado a su gran carisma, puede generar un aura de misterio y romanticismo a su alrededor. Si los rumores de su romance con Demet son ciertos, es fácil imaginar que él, en su afán por demostrar su amor, haya recurrido a todas las herramientas a su alcance, incluyendo el lenguaje, para conquistarla por completo. Pensemos en la posibilidad de que él haya aprendido frases en idiomas que Demet le mencionó que le gustaban o le parecían hermosos, simplemente por el placer de sorprenderla y hacerla sentir comprendida en un nivel más profundo. La industria del entretenimiento turco, a menudo tan apasionada y llena de dramas, ha sido testigo de innumerables historias de amor que nacen en el set. Sin embargo, la historia de Can y Demet, alimentada por la química innegable de Erkencikus y los posteriores rumores, ha capturado la imaginación del público de una manera especial. La posibilidad de un amor tan universal, que trasciende las fronteras e incluso los idiomas, es lo que hace que esta especulación sea tan atractiva. Incluso si al final resulta que no hubo declaraciones explícitas en todos los idiomas, la mera chispa que existía entre ellos en la pantalla, y los indicios de una conexión especial fuera de ella, son suficientes para mantener viva la fantasía de un amor épico. El hecho de que los fans hayan dedicado tiempo y energía a buscar estas pistas, habla de la profunda conexión emocional que sienten con estos actores y con la historia que compartieron. Podríamos imaginar escenarios, un viaje a España, donde él, sabiendo de su amor por la música española, le dedica una copla en perfecto español. O quizás durante una cena romántica en París, él le susurra al oído J.E.T. Aimé con una sinceridad que la deja sin palabras. Cada idioma se convierte en una capa más de complejidad y belleza a esta narrativa romántica. La ascensión de Can Yaman a la fama internacional lo ha expuesto a una variedad de culturas y lenguajes, algo que él ha abrazado con entusiasmo. Su habilidad para conectar con audiencias de diferentes países sugiere una mente abierta y adaptable, cualidades que sin duda se trasladarían a su vida personal. Siendo un hombre que se comunica con el mundo, no sería descabellado pensar que haya utilizado esa misma habilidad para comunicarse con la mujer que ama en el lenguaje más íntimo y personal. La historia de Can y Demet, en el imaginario colectivo de sus seguidores, se ha convertido en un símbolo de la magia que puede surgir de la colaboración artística. La idea de que este romance, si es que existió, haya sido tan multifacético como para incluir declaraciones en múltiples idiomas, eleva la leyenda a un nivel casi mitológico. Es la personificación del amor sin fronteras, un concepto que resuena profundamente en un mundo cada vez más interconectado. En resumen, aunque no tengamos un vídeo donde Can Yaman esté haciendo un tour mundial declarando su amor a Demet Özdemir en cada rincón del planeta, los indicios, los rumores y la pura magia de su química en pantalla nos invitan a creer en la posibilidad. La idea de que él, con su conocimiento de idiomas y su naturaleza apasionada, haya querido expresarle su amor en todas las lenguas que conoce o ha aprendido por ella, es una hipótesis romántica que ha cautivado a millones. Sea real o una hermosa fantasía, esta historia nos recuerda que el amor es un lenguaje universal, capaz de traspasar cualquier barrera. ¿Y a ustedes, qué les parece esta teoría? ¿Creen que Can Yaman le ha declarado su amor a Demet Özdemir en todos los idiomas? ¿Tienen alguna otra pista o anécdota que quieran compartir? Nos encantaría leer sus opiniones y sus teorías en los comentarios de abajo. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Si disfrutaron de este vídeo y les pareció tan intrigante como a nosotros, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras historias. Gracias por estar aquí y por su compañía y hasta la próxima aventura. Adiós.